No voy a hablar mucho rato. Oh, perdón, aquí se está grabando ahora. Mi idea en esta charla es darles un poquito la idea de qué es lo que es teoría de la computación y lo que significa trabajar en un problema desde el punto de vista de teoría de la computación. Y con un ejemplo bien concreto, que es un ejemplo que hemos ido trabajando ya por algunos años, donde tenemos resultados nuevos y donde estamos en un punto donde puede ser interesante que haya más gente participando. ¿Sí? Voy a dejar de compartir, o sea, voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a detener mi cámara porque no creo que sea necesario que me vean ahora. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Perfecto, teoría de la computación. Perfecto, ya. Como pueden ver, la forma en que voy a hacer esto va a ser como una clase. No quería hacer una presentación con transparencias recicladas de por aquí y por allá, sino que más bien quería darme una vuelta en esta pregunta de qué es lo que es teoría de la computación, qué cosa es lo que exactamente uno hace cuando piensa en teoría de la computación y qué tipo de problemas son los que trabajamos cuando estamos pensando en esta área. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero, el punto de partida, lo que tiene un poquito de raro esto cuando uno se fija en este término, es esta idea de qué significa hacer teorías sobre la computación, de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Y de hecho, si uno piensa en el departamento, cuando uno habla del departamento de ciencia de la computación, no de ciencias, porque no está compuesta por varias ciencias, sino que es una sola ciencia que se refiere a la computación. Lo que uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? ¿Cuál es el objeto de estudio de esta ciencia? ¿Sí? No sé, cuando uno habla de la física, está hablando de los átomos o distintos componentes. La biología, estoy hablando de la célula. Si yo pienso en ciencia de la computación y qué es lo que estudiamos dentro de esta ciencia, no es para nada obvio lo que uno está haciendo. Y de hecho, la concepción que normalmente uno tiene es la concepción finalmente de que lo que hacemos adentro es estudiar a los computadores. Pero esa no es realmente lo que hacemos en el área. O sea, decir que estudiamos los computadores sería lo mismo que decir que, no sé, porque los astrónomos estudian los telescopios. Los astrónomos no estudian los telescopios. Los telescopios son fundamentales, nos ayudan a estudiar las estrellas finalmente. Y son algo que ellos han estudiado, necesitan desarrollarlo para poder estudiar finalmente o para poder llegar a su objeto de estudio, que son las estrellas. Lo mismo en la computación, lo que nosotros estamos haciendo, los computadores son un medio para algo, para implementar ciertas herramientas que necesitamos para estudiar el problema o para estudiar este objeto. ¿Cuál es este objeto? Finalmente son los problemas, ¿sí? Obviamente aquí suena un poquito raro, van a decir qué tipo de problemas. Bueno, uno puede dar una definición matemática de eso, pero con eso me refiero a problemas que requieren de algún procedimiento mecánico para ser resuelto. No estoy hablando de problemas psicológicos, estoy hablando del problema de ordenar una lista de números, tomar un archivo Excel y sacar el promedio de una columna, ¿sí? Un problema bien concreto, donde lo que uno quiere estudiar es cuál es la cantidad de recursos que son necesarios para poder solucionar ese problema. Y con recursos normalmente nos referimos a tiempo, que es el recurso más escaso. Vamos a poder tener procedimientos eficientes que resuelvan este problema, espacio, es un recurso menos escaso y más barato que tiempo, si lo piensan, por ejemplo, en los computadores, pero también puede ser un recurso que puede ser que con algún tipo de procedimiento nos falte este recurso, y otros más. En particular, uno que quiero mencionar, que es aleatoriedad. No es obvio de dónde sacar o cuál es una buena fuente de aleatoriedad, y en la medida que los algoritmos lo necesiten, y voy a mencionar por qué es importante el que tengamos o podamos construir estas fuentes de aleatoriedad. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de teoría de la computación, lo que es básico pensar entonces es, bueno, tenemos entonces como nuestro problema fundamental en la disciplina la idea de desarrollar procedimientos mecánicos, ¿cierto? Ya hablamos de algoritmos. Lo que nosotros queremos hacer es construir un algoritmo que resuelva un cierto problema. De nuevo, con un problema con una definición matemática bien precisa, no es necesario que nos metamos en eso, es una definición sencilla, pero simplemente, ya suponiendo que tenemos esa definición, lo que decimos, bueno, necesitamos un procedimiento mecánico que lo resuelva y ojalá que sea eficiente. Y ahí obviamente uno se encuentra con un primer problema, que es, ¿qué significa tener un procedimiento que resuelva un problema? ¿Cómo se define esta idea de procedimiento o de algoritmo?
Y ahí, si uno piensa en la ciencia de la computación como tal, que es anterior a la construcción de los computadores modernos, o sea, la idea de desarrollar procedimientos mecánicos para resolver problemas ha estado siempre presente en la humanidad. Piensen simplemente en cosas como procedimientos para sumar dos números, ¿sí? Esos algoritmos para sumar números existen desde mucho tiempo, ¿sí? Ahora, el gran paso en términos de ciencia de la computación se da en los 30, en 1930 y algo, nunca me acuerdo muy bien de la fecha, 35, 36, con el artículo donde Alan Turing propone una formalización matemática del objeto, de este objeto que es el algoritmo, ¿sí? O sea, transforma algoritmo, esto que estábamos tratando de definir, este procedimiento matemático, o sea, perdón, este procedimiento que se da a nivel intuitivo, ¿cierto? Que normalmente uno lo define como un conjunto, una secuencia de pasos que está ordenada, etc. Pero eso todavía está a nivel intuitivo, lo que le hace es dar una definición matemática de esto. Y una vez que tenemos esto como un objeto matemático, es un objeto que se puede estudiar, ¿sí? Y ahí estamos pensando en, podemos desarrollar algoritmos y vamos a tener dónde implementarlos, pero también podemos pensar si es que no existen estos algoritmos para cierto tipo de problemas, ¿sí? Entonces, a ver, muy concreto acá. Entonces, el primer paso fundamental que uno puede ver en esta área, si lo quiero anotar acá, con mi muy mala letra, es la idea de algoritmo que se formaliza con esta idea de máquina de Turing, ¿cierto? Recordar acá que estas máquinas de Turing finalmente son objetos matemáticos, ¿cierto? Una vez que tenemos eso, tenemos un gran paso, ¿cierto? Porque lo que finalmente podemos decir es, bueno, lo que estudia nuestra disciplina es la existencia y la construcción de estas máquinas de Turing, que finalmente son algoritmos, ¿sí? Es como, digamos, el gran paso en términos de fundar esta área. Y uno podría pensar que al momento de estudiar estos algoritmos, a lo que normalmente uno está acostumbrado es a mirar, no tiene por qué tener una mala connotación lo que voy a decir, pero a mirar el lado positivo. Con el lado positivo me refiero a tratar de construir algoritmos eficientes que resuelvan un problema, tratar de implementar esos algoritmos de manera eficiente, que son dos cosas que no son para nada obvias, ¿sí? ¿Qué técnicas puedo usar para construir algoritmos lo más eficientes posibles que resuelvan un problema? Y una vez que tengo eso, ¿cómo puedo implementar eso en, no sé, algún lenguaje de programación, su lenguaje de programación favorito, de manera tal de que la implementación también sea eficiente? Esos son dos pasos obviamente no triviales, y hay problemas que ha costado mucho diseñar algoritmos, ¿sí? Pero de la misma forma, en algún momento también estamos pensando en resultados de tipo negativo, y con eso me refiero a que eventualmente uno se enfrenta a un problema donde uno dice, yo creo que no existe un algoritmo eficiente que lo resuelva, ¿sí? Y nótese que la pregunta es bastante distinta a la anterior. Cuando uno quiere mostrar que existe un algoritmo eficiente, lo que es una demostración muy constructiva. Yo voy a decir, yo voy a construir un algoritmo que me permite solucionar este problema, ¿sí? Quiero calcular el promedio en una columna, en una tabla en Excel. Bueno, voy a hacer un algoritmo que hace la suma de estos elementos y después divide por la cantidad de elementos, etcétera. Uno hace operaciones y se da cuenta que eso se puede hacer de manera muy eficiente. De hecho, uno va a decir algo así como orden lineal en el tamaño o en la cantidad de números que tengo. Pero uno se enfrenta a otros problemas donde no es para nada obvio que se puedan resolver de manera eficiente. Y ahí es donde empieza esta pregunta de ¿cómo puedo demostrar que no existe un algoritmo que lo solucione? Fíjense que en este caso lo que significa el demostrar que no hay un algoritmo eficiente significa demostrar que no importa cómo yo trate de diseñar ese algoritmo, importa el esfuerzo que haga, ese algoritmo va a fallar en algún caso, ¿sí? Es una aseveración universal. La otra era existencial. Yo estaba diciendo, yo quiero construir un algoritmo, quiero demostrar que existe. Este es universal. Yo quiero demostrar que ningún algoritmo, por muy sofisticado que sea, va a funcionar para este problema que tengo adelante. Entonces, quería dar un par de ejemplos para hacer esto más concreto. Y aquí es, bueno, donde uno empieza a hablar de teoría de la computación, porque hay una parte que era la parte anterior que tenía más bien que ver con diseño y análisis de algoritmos, ¿cierto? Y en particular diseño en el sentido de tener técnicas que me permitan desarrollar algoritmos que sean eficientes. Lo que está pasando, lo que estoy mirando ahora es qué
tipo de técnicas uno podría usar para demostrar que hay problemas que no se pueden resolver de manera eficiente, ¿sí? Entonces aquí quería mencionar un problema y quería hacer un par de cálculos para que viéramos que tiene mucho sentido el pensar en problemas que pueden ser difíciles de solucionar, ¿sí? Y por favor, algo que se me olvidó mencionar, si tienen cualquier pregunta, por favor, simplemente abran el micrófono y me hacen la pregunta, o también estoy pendiente al chat acá, así que si alguien tiene una pregunta, y también Juan Pablo me está ayudando con eso, por favor también háganla en el chat, si o sea, la charla es más interesante en la medida que haya discusión, ¿sí? Entonces, el problema que les quería mostrar como ejemplo de lo que uno hace en el área, y no me refiero aquí a un problema que hayamos resuelto nosotros, sino que un problema que se estudia hace mucho tiempo, el problema de primalidad. Problema bien sencillo, ¿cierto? Que es el problema de, me dan un número y yo quiero saber si este número es primo, ¿sí? Recordar, número primo, un número que simplemente es divisible, los únicos divisores son 1 y el mismo número, ¿cierto? El 7, el 17, etc. No el 9, no el 14, etc. ¿Sí? Primalidad es un problema que se ha estudiado desde los griegos ya tenían esta idea, y de hecho hay algoritmos en el tiempo de los griegos de cómo podríamos de manera eficiente verificar si un número es primo, ¿sí? Y es un problema que se ha estudiado por siglos. En la actualidad es un problema fundamental. Si no supiéramos cómo verificar de manera eficiente que un número es primo, de hecho no existiría la criptografía como la conocemos hoy en día. No tendríamos comercio electrónico seguro, ¿cierto? No tendríamos comunicaciones seguras en este minuto, ¿sí? Sin la solución a este problema no tendríamos toda la infraestructura que usamos hoy en día para hacer comunicaciones en Internet. Ahora, ¿por qué quería mencionar este problema? Porque aquí este es un tipo de problema que uno se da cuenta de que si trata de resolverlo con un algoritmo simple, no hay forma de que eso vaya a resultar. Y en algún momento también uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿habrá un algoritmo eficiente realmente que solucione este problema? ¿Sí? Entonces, a ver, nuestro problema entonces era, teníamos aquí un cierto número n, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es verificar si este número es un número primo, ¿sí? Uno dice, bueno, pero este es un problema relativamente fácil, pues lo que uno podría hacer para verificar si un número es primo es dividir por todos los números entre el 2 y el n-1, ¿sí? Y si alguna de esas divisiones es entera, podemos decir que el número no es primo. Si todas las divisiones eran enteras, decimos simplemente este número es primo. ¿Sí? Es un algoritmo muy, muy sencillo. Tengo el 11, empiezo a dividir por el 2, el 3, el 4, llego hasta el 10, me doy cuenta que ninguno lo divide y digo, estoy listo, este número es primo. ¿Sí? Ahora uno dice, bueno, ese algoritmo que esencialmente, bueno, uno lo puede mejorar, uno puede llegar hasta la raíz de n, eso es fácil de ver, que si hay un divisor que es menor que la raíz de n, tiene que estar acompañado por, perdón, que hay un divisor que es mayor que la raíz de n, tiene que estar acompañado por uno que sea menor que la raíz de n, y uno puede hacer un algoritmo un poquitito más eficiente. Se han intentado otras ideas, pero por mucho tiempo, esencialmente los algoritmos no fueron mejores que lo que tienen aquí adelante. Y aquí quería hacer un cálculo para mostrar el problema en el que uno está. Cuando hablamos de testear o de verificar si un número es primo, hoy en día, lo que estamos hablando es de verificar si un número de 400 dígitos es un primo, ¿sí? Es el tipo de seguridad que queremos colocar en los protocolos como RSA que se utilizan para hacer criptografía, ¿sí? O sea, estamos hablando me dan un número de 400 dígitos, pueden ser más grandes que eso, y me preguntan si ese número es primo, ¿sí? Y ahí obviamente la pregunta es, ¿este algoritmo tan sencillo que estoy planteando acá será o no capaz de resolver el problema? Entonces, pensemos un poquitito, si me están dando un número de 400 dígitos, significa que tengo un n, ¿cierto?, que es mayor o igual que 10 elevado a 399, ¿cierto? Tengo 10 elevado a 399 es el número más chico que tiene 400 dígitos, ¿sí? Entonces sé que por lo menos el n tiene que tener este valor, ¿sí? Ahora, si uno mira cuántas operaciones estamos realizando, si lo piensan, algo así como n-2 operaciones, ¿cierto? N-2 divisiones. Eso es lo que nos dice el algoritmo, divida por 2, por 3, por 4, etc. ¿Sí? Y uno dice, bueno, si tengo n-2 divisiones,
voy a terminar haciendo 10 elevado a 399 menos 2 operaciones. ¿Sí? Eso es lo que finalmente la cantidad de operaciones que tengo que realizar. En este caso, la cantidad de divisiones para verificar si este número era primo. ¿Sí? Entonces, no nos compliquemos mucho la vida. Ese número es mayor que 10 elevado a 398 operaciones. ¿Sí? Esa es la cantidad, tengo que hacer por lo menos esa cantidad de operaciones. Y ahí una pregunta obvia es, ¿esos son muchas o pocas operaciones? ¿Sí? O sea, estoy diciendo para verificar que este número que tiene 400 dígitos, no dice que un número de 400 dígitos no dice que este número es gigante. Sí, pero si lo escribo son 400 bytes, no pesa ni un kilo el input, o sea, la entrada que les voy a dar a su algoritmo. Ustedes resuelven problemas con entradas mucho más grandes, son solo 400 dígitos. ¿Sí? Pero la cantidad de operaciones que tengo que hacer finalmente para resolver este problema es 10 elevado a 398 operaciones. Y aquí uno dice, bueno, pensemos en un computador moderno y pensemos cuánto me voy a demorar. Si tengo un computador que está funcionando, no sé, tiene una velocidad de algunos gigahertz, lo que estoy haciendo entonces es una cantidad de operaciones que se ve como 10 elevado a 9. Si tengo, no sé, 3 gigahertz, 3 por 10 elevado a 9 operaciones. Estoy siendo generoso ahí porque realmente no son operaciones, no es que pueda hacer una división en un segundo, más bien el clock, lo que estamos viendo del computador, pero incluso podríamos llegar a ser generosos y suponer eso. Entonces, decir, bueno, nuestro computador puede hacer 3 por 10 elevado a 9 operaciones por segundo, ¿sí? Esa es la cantidad de operaciones que puede hacer, ¿sí? Uno dice, no, bueno, pensemos en computadores más grandes, ¿ya? Pensemos en un computador que funciona en, no sé, terahertz, que serían 10 elevado a 12 operaciones, una cosa así. O incluso más, pensemos en computadores muchísimo más grandes, en computadores que no existen hoy en día. O sea, si tuviéramos un computador que es capaz de hacer 10 elevado a 50 operaciones por segundo, ¿sí? De hecho, ni siquiera sé si eso tiene un nombre, no sé, por lo que me acuerdo que llega más arriba son como los yottabytes, que estamos hablando de 10 elevado a 20 y algo, ¿sí? 10 elevado a 50 operaciones por segundo, estamos hablando de una máquina que es realmente grande, ¿sí? Y aquí entonces, miremos estos dos números que teníamos, ¿sí? Tenemos que hacer 10 elevado a 398 operaciones y podemos hacer 10 elevado a 50 operaciones por segundo, ¿sí? Entonces uno dice, ah, perfecto, esto de acá tiene que hacer 10 elevado a 398 operaciones, podemos hacer 10 elevado a 50 operaciones por segundo en un computador que no existe, un computador mucho más grande que los que tenemos hoy en día, y por lo tanto aquí me voy a demorar finalmente en tiempo 10 elevado a 348 segundos. ¿Sí? Esto es lo que me dice este cálculo muy sencillo. Eso es lo que me voy a demorar en tiempo. ¿Sí? Y ahí viene la pregunta obvia, pues 10 elevado a 348 segundos, que es lo que me voy a demorar, si no me equivoqué en el cálculo, ¿es mucho o es poco tiempo? Bueno, si hubieran estado presentes, pero se los pregunto de todas maneras en el chat. 10 elevado a 348 segundos, ¿es poco o es mucho tiempo? ¿Y cómo podría saber si es mucho o es poco tiempo? Demasiado. ¿Cómo sé que es demasiado tiempo? A Diego que respondió en el chat. ¿De qué manera La, podría pensar? ¿Cómo me la, puedo convencer que es demasiado? la forma como latera quizás sería empezar a dividir tanto por 60 para llegar al cuánto en horas, días, años quizás. Exactamente, pasar los años sería súper buena idea. De hecho, nos vamos a dar cuenta que son muchos años. Sí, sí, sí. Ahora, una manera sencilla, yo ya hice el cálculo antes, es pensar cuál es la edad estimada del universo. ¿Sí? La edad estimada del universo, y lo voy a poner en segundos, si lo pusiera en años, está muy bien lo que tú estás diciendo. Finalmente, si lo paso a años, me voy a dar cuenta que estos son muchos años. La edad estimada del universo no es más grande que 10 elevado a 20 segundos. ¿Sí? Es menos que eso, lo que se estima que ha vivido el universo. ¿Sí? Y lo que estamos diciendo acá, en mi algoritmo se va a demorar 10 elevado a 348 segundos. ¿Sí? Eso es muchísimo más que la edad que se supone que ha habido el universo hasta ahora. ¿Sí? O sea, este algoritmo no tiene ninguna forma de funcionar. ¿Sí? Eh, Obviamente aquí me van a decir, no, pero es que estoy haciendo demasiados cálculos, puedo llegar hasta la raíz. ¿Sí? Si uno dice, bueno, puedo llegar hasta la raíz, acordarse de este número, que era 10 elevado a 300, o sea, perdón, si puede llegar hasta la raíz, lo que va a pasar es que en lugar de hacer 10 elevado a 399 o 10 elevado a 399 menos 2 operaciones,
lo que voy a hacer es la raíz de este número, y eso es algo así como 10 elevado a 399 dividido por 2, ¿sí? Entonces, esa es la cantidad de operaciones que uno debería hacer, como 10 elevado a 399 dividido por 2, que es mayor que, no sé, pues 10 elevado a 199, ¿cierto? 10 elevado a 199 es, si sumo 100, o sea, 199 más 199 es 398, ¿cierto? Si estoy haciendo bien la suma. Entonces, uno dice, no, aquí voy a hacer menos operaciones, hago 10 elevado a 199, pero aquí me enfrento de nuevo a la misma pregunta. Tomo 10 elevado a 199 operaciones, tengo mi computador absurdo que hace 10 elevado a 50 operaciones, que no existe, y me voy a demorar 10 elevado a 149 segundos. De nuevo, muchísimo más que la edad estimada del universo. Ese algoritmo tampoco funciona, ¿sí? Y uno dice, no, pero es que tenemos mucho computador hoy en día. Dividamos, y tiene sentido, este es un problema que se puede paralelizar. Dividamos el espacio de búsqueda de los divisores y ponemos computadores a correr juntos, ¿cierto? No sé, pues, tú verificas entre 1 y, no sé, algún número, tú verificas entre 1 y 1 millón, tú verificas entre 1 millón y 2 millones, etc. Y busquemos el primero que encuentre un divisor, lo anuncia, y sabemos que el número no es primo. Si ninguno encuentra un divisor, sabemos que el número es primo, ¿sí? Y uno dice, no sé, pues, ¿cuántos computadores podremos llegar a tener? Bueno, no sé, en la humanidad somos menos de 10.000 millones en este minuto. Si tuviéramos un computador por persona, tendríamos algo así como 10 elevado a 10 computadores, ¿cierto? Pero seamos generosos, pensemos que tenemos 1.000 millones de computadores por persona, que tenemos esta cantidad, por ejemplo, de computadores por persona, que significa que en total vamos a tener 10 elevado a 20, por ejemplo. Entonces, pues digo, tengo 10 elevado a 20 computadores, cada uno haciendo 10 elevado a 50 operaciones, ¿sí? Estoy hablando de números bien absurdos. De hecho, esto ya no está lejos del límite físico de los computadores. 10 elevado a 50 operaciones, 10 elevado a 20 computadores, estoy hablando de una cantidad muy grande de computadores. Y finalmente, si hacemos los cálculos con esto me va a decir, mire, ¿sabe qué? En lugar de tener que realizar 10 elevado a 149 operaciones, usted va a tener que hacer 10 elevado a 129 operaciones, ¿cierto? 10 elevado a 20 por 10 elevado a 50, 10 elevado a 70, hacemos la resta y me queda 10 elevado a 129 operaciones. De nuevo, no podemos usar ese algoritmo nomás. Si es mayor que, de nuevo, me da una edad que es mayor que la edad estimada del universo. Si nuestros computadores ahora hacen, no sé, pues si tenemos en lugar de 10 elevado a 20 computadores, tenemos 10 elevado a 50 computadores, ¿sí? Ya estamos hablando de números realmente grandes. Esta cosa, en lugar de demorarse 10 elevado a 129 segundos, se va a demorar 10 elevado a 99 segundos. No se puede, ¿sí? De nuevo, más que la edad estimada del universo. Entonces, yo creo que el mensaje es claro en este sentido. Uno hace unos cálculos muy sencillos y se da cuenta de que ninguno de los algoritmos que se desarrollaron hasta los años 70, estamos hablando de los griegos tienen los primeros algoritmos para verificar sus números primos, que son más eficientes que simplemente hacer la división hasta la raíz de n. Pero ninguno de esos algoritmos, estamos pensando en más de 2000 años de trabajo sobre esto, lograba vencer la barrera que le estoy presentando ahora, ¿sí? Ninguno de esos algoritmos se podía usar con números de 400 dígitos, ¿sí? De nuevo, uno dice que es un número muy grande, pero en términos de espacio, como entrada de mi problema, no es un número, no es muy grande, son 400 bytes, menos de 1 kilo. Estamos hablando de un algoritmo que tiene que ser ejecutado sobre una entrada que pesa menos de 1 kilo. Estamos hablando de una entrada muy pequeña, realmente. ¿Sí? Si piensan en cuánto pesa el archivo Word que procesaron, no sé, por la última semana, estamos hablando de megabytes, ¿sí? Y tienen un sistema que es capaz de procesar megabytes. Aquí estamos diciendo un sistema que sea capaz de procesar algo que pesa 400 bytes. Bueno, ninguno de esos algoritmos era capaz de procesar. Y ahí es donde aparece la idea de teoría de la computación. Pero en algún momento uno podría decir, bueno, ¿uno podrá demostrar que este problema realmente no se puede resolver? O, y ese es como el sentido negativo, pero no con una connotación negativa, sino que lo que estoy diciendo es probar resultados que van en el sentido de la imposibilidad. Da lo mismo cuánto uno siga intentando resolver este problema, no lo vamos a poder resolver. ¿Cómo puedo hacer esta demostración? O, por el otro lado, viene la idea de queremos tener técnicas que nos permitan desarrollar algoritmos que sean lo más eficiente posible, ¿sí? De aquí solo voy a hacer una pequeña, si me quiero pasar a Zoom, voy a proyectar, este es el único momento que voy a hablar de código, de hecho, perdón, voy a dejar de compartir acá.
Y voy a compartir acá. Hoy les quiero mostrar algo. Sí, ahora ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Por favor, si me... Ven un archivo que tiene unos números grandes ahí, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, perfecto. Ya, sí, aquí lo tengo. Ya. Lo que ven acá, bueno, este es un programa en Python completo que tiene implementado al test de primalidad moderno, ¿sí? Lo que tienen aquí al frente, cuando estoy mostrando este número que está acá, ¿sí? Este P que está ahí es un número que tiene 400 dígitos. De nuevo, esto es para mostrar que es un número muy grande como valor, pero como entrada no es muy grande. Uno está acostumbrado a procesar cosas mucho más grandes que esto. Este Q que está acá también es un número que tiene 400 dígitos. Ambos son números primos, ¿sí? Solo les quería mostrar, con esta idea de, porque la computación ha dado varios saltos que son bien grandes, es cómo se ve un test de primalidad moderno y qué es lo que es capaz de hacer, ¿sí? Con todos los cálculos anteriores, lo que vimos es que cualquiera de los tests basados en una búsqueda exhaustiva, a pesar de que uno podía reducir el espacio donde estaba buscando, no tenían ninguna posibilidad de resolver el problema. Todos quedaban con tiempos que eran mucho más grandes que la edad estimada del universo. Entonces lo que hace este programa tiene P y Q, después bueno, tiene algunas cosas que son de Python, pero lo que está haciendo es correr, como ven en esta línea que estoy marcando ahí, es un test de primalidad, y estoy usando, bueno, estoy usando esta función time simplemente para medir cuál es el tiempo. Quiero saber cuánto se demora el test de primalidad en verificar si este P es un primo, ¿sí? Entonces tenemos P, que es un primo, tenemos Q, que es un primo, el test me debería decir que son primos, y después voy a multiplicar P por Q, que no es un primo, me debería decir que no es un primo, pero que es un número que también se debería ver como difícil de verificar que no es un primo, porque el primero de los divisores que tiene 400 dígitos, ¿sí? Estamos hablando no de un número par, que me doy cuenta inmediatamente que no es primo. Entonces fíjense que lo que va a hacer el programa simplemente es decirme si es que los números son primos o no, según el test de primalidad, y además decirme cuánto tiempo se demora en hacer eso, ¿sí? Y aquí está, si uno corre, ¿lo están viendo? ¿Sí? ¿Se ve bien? Si uno corre este programa en Python, hay que esperar un poquitito, y me dice que P es primo, y se demora 1.15 segundos en decirme eso. Me dice que Q es primo, y se demoró 1.13 segundos en decirme eso. Y además me dice que P por Q no es primo, y se demoró 0.29 segundos en decirme eso. De hecho, si lo corro de nuevo, solo para mostrar algo interesante, nos vamos a dar cuenta que los tiempos no son exactamente los mismos. Ahí uno empieza a preguntarse qué pasó acá. Ahora, lo que quiero mostrarle como punto fundamental es qué pasó, ¿no? ¿Cómo logro verificar y este es un programa que está optimizado, pero que se puede optimizar más todavía? ¿Cómo logro verificar en un segundo que un número de 400 dígitos es primo? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Finalmente, lo que pasa en los 70 es que hay un cambio que nos permite llegar a este tipo de algoritmo, ¿sí? Ya. Vuelvo entonces a la presentación. Eso se los dejo como planteado, como búsquenlo ustedes, pero realmente es como cómo logro resolver un problema como este en tan poco tiempo, dado el espacio donde tengo que buscar, ¿sí? Ya, perdón, voy a volver a mi presentación. Ya, entonces volvamos a esto de acá. Entonces, ya habíamos superado el problema de primalidad, o sea, superado me refiero en el sentido de que logramos tener resultados positivos. Se logró desarrollar algoritmos que sean eficientes para verificar si el número es primo. Ahora, la misma pregunta la vamos a seguir teniendo sobre otros problemas, ¿sí? Uno se da cuenta que empiezan a aparecer otros problemas que probablemente los han usado en otras áreas, donde no es obvio cómo construir un algoritmo eficiente. Por ejemplo, menciono programación lineal entera, ¿cierto? Uno tiene un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Ese sistema de ecuaciones lineales que normalmente uno usa para modelar cierto tipo de situaciones y uno quiere obtener un óptimo, ¿sí?
tiene muchas aplicaciones. En algunos casos las soluciones que uno está buscando no son enteras, puedo tener números racionales como solución, y ahí hay algoritmos eficientes que resuelven el problema. Pero cuando me paso al caso de programación lineal entera, me refiero a las soluciones tienen que ser enteras, ahí la situación cambia. Y el problema se vuelve más difícil. Con esto me refiero a programación lineal entera, cosas como si yo estoy decidiendo, si yo tengo un sistema de transporte, tengo las distancias entre las distintas ciudades, tengo que colocar carga en mis camiones y tengo que decidir cuál es la forma óptima de hacerlo. Finalmente la solución que tengo me dice cosas como, mire, sabe que usted tiene que tomar este número de camiones y tiene que llevarlos de este lugar a este lugar. O toda la solución a ese problema va a tener que ser entero. Yo no puedo decir tiene que llevar 3.4 camiones, no, son 3 camiones, son 4 camiones, ¿sí? Y eso puede hacer mucha diferencia en términos de cuál es el óptimo. Cuando uno mira programación lineal entera, uno se enfrenta a este problema de nuevo de cuál es un algoritmo eficiente para hacer esto. Y en la medida que uno va intentando construir este algoritmo eficiente, se empieza a encontrar con el problema de que no veo cuál es este algoritmo eficiente. Y esto, de nuevo, es como el caso de tribalidad. La pregunta es, ¿será que el problema será que no tenemos las técnicas todavía para desarrollar algoritmos eficientes y que se van a descubrir más adelante, vamos a tener técnicas, mejores técnicas, o podremos demostrar que no existe tal algoritmo eficiente? Siempre esa es la pregunta en la que estamos, ¿sí? Entonces, bueno, déjenme llevar esto a un problema bien concreto, y para no alargarme mucho más, que en el cual trabajamos nosotros, donde van a ver todo este rango de preguntas. Y por favor, si hay cualquier pregunta, me la dicen, ¿sí? Entonces, a ver, pasémonos al área donde nosotros trabajamos. Yo estoy en el grupo que trabaja en ciencia de datos en el departamento, que es el laboratorio de datos. Nosotros nos enfrentamos con una buena cantidad de problemas que tienen que ver con la idea de cómo extraer información desde distintas bases de datos, y en particular un modelo de datos que hemos estudiado mucho nosotros son el modelo de datos de grafo. Recordar que un grafo es simplemente un conjunto de nodos, ¿cierto? Y que además tienen conexiones. Es una estructura que es muy adecuada para representar muchas cosas. Por ejemplo, los nodos pueden ser ciudades, las conexiones pueden ser caminos, y aquí uno puede colocar costos asociados que puede ser la distancia, etc. ¿Sí? Hay muchas situaciones que se modelan muy bien utilizando grafos. Y en particular hoy en día, los grafos son muy populares para representar información, porque tienen una serie de ventajas con respecto, por ejemplo, a representar la información de manera tabular. Una de ellas es que son muy flexibles, me refiero a que si quiero agregar algo, simplemente tomo un nuevo y agrego simplemente una arista, ¿sí? Y además de ser muy flexible, hay muchas situaciones donde la información naturalmente se ve como un grafo. Por ejemplo, las redes sociales, ¿sí? Los nodos podrían ser personas, no sé, aquí tengo a Juan, a Pedro, lo que sea, ¿sí? Y las conexiones que están acá, que pueden tener etiqueta, pueden significar distintas cosas, ¿sí? Podríamos tener una etiqueta para decir que, no sé, pues Juan sigue a Pedro, una etiqueta para decir que se conocen, una etiqueta para decir que son amigos, etc. ¿Sí? Sí, de hecho, cuando uno mira Facebook tiene una representación de grafos de sus datos y tiene un lenguaje de consulta, GraphQL, que es un lenguaje de consulta para grafos, ¿sí? Que la utiliza en las API cuando uno se quiere conectar con Facebook, y que se ha empezado a utilizar en muchas API. Es muy cómodo como el lenguaje para grafos. Pero no es el único, hay una cantidad grande de empresas que hoy en día están manejando datos como grafos, Amazon, etcétera, bueno, y que están construyendo motores de base de datos de grafos. En particular, si quieren mirar uno que es muy popular hoy día, es Cypher, ¿sí? Es ser uno de los más grandes. Entonces, se modela la información como grafos, con etiquetas, ¿cierto? Tengo nodos que tienen etiquetas, los nombres de las personas, y hay arcos que también tienen etiquetas, ¿sí? Un problema básico que uno quiere acá es razonar sobre los caminos. Los caminos son muy importantes. Si están pensando, quedémonos con el ejemplo de las personas y de las conexiones entre personas. Si uno quiere entender qué tan, por ejemplo, lejos está una persona de otra en términos de conexiones, ¿sí? Ese es el tipo de preguntas que a uno le gustaría responder en estos grafos, ¿sí? Me gustaría decir, y esta típica pregunta parece más bien de trivia, pero no sé, pues si estoy pensando en
Marcelo Arenas y en Barack Obama. ¿Cuál es la distancia si es que uno lo mira en esta red social? ¿Cuáles son los links que yo podría seguir para llegar desde uno a otro? Sí, eso más bien de trivia, pero hay muchas situaciones donde uno quiere entender esta distancia, y en particular porque uno quiere estudiar cosas como medidas de centralidad, por ejemplo, quiere entender quiénes son en una red social, por ejemplo, con los nodos más centrales, los que son los más importantes. Por ejemplo, si yo quiero difundir un rumor, ¿a quién se lo debería contar? Que lo empiece a contar a otro y que sea la velocidad de propagación la mayor. ¿Sí? También lo puede pensar esto, los nodos podrían ser personas, las conexiones pueden ser contactos entre las personas, que puede ser distinto tipo de contacto, tuve contacto en el metro, tuve contacto en el supermercado, y lo que uno quiere estudiar en esta red es la propagación de una enfermedad. ¿Sí? Eso también se utiliza. Quiero saber por qué se está propagando, cómo se está propagando, cuál va a ser la velocidad, etc. Todo eso se reduce a análisis sobre este grafo. Ya, ahora, el tipo de problemas que nos interesa a nosotros, entre otros, ¿sí? Es el siguiente. Nosotros queremos contar, ¿sí? En alguna manera, o entender cuán conectados están dos elementos o dos nodos en un grafo. Y eso finalmente se reduce, si uno mira un grafo como este, el problema básico que uno quiere resolver es el problema de contar cuántos caminos existen entre dos nodos, ¿sí? Y acá, porque después quiero dejar un minutito para preguntas, si no me voy a llevar todo el tiempo, la pregunta básica entonces que uno quiere resolver, y uno lo puede pensar como este problema, como count, lo voy a llamar así. Uno tiene un grafo y uno tiene algún lenguaje donde uno especifica el patrón que uno quiere, ¿cierto? Porque estas conexiones podrían ser de distinto tipo, ¿cierto? Uno podría decir, yo quiero ver conexiones entre personas que sean conexiones, por ejemplo, que involucran riesgo de contagio. No sé, por lo menos tuvieron 2 horas en algún lugar que era de un tamaño menor que algo. O quiero ver, por ejemplo, cadenas de amigos, no de gente que sigue a otra. Quiero tener un camino de largo arbitrario, que se puede ver en este grafo, que no sé, lo sigo por acá, donde todos los links son de, lo que dicen es amigo de, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que uno utiliza para hacer eso son expresiones regulares, que es algo que algunos de ustedes deberían haber visto en el curso de autómata. Las expresiones, uno diría, bueno, son un poquitito, parece como difíciles de usar, pero la verdad es que en la práctica se utilizan mucho lenguajes como Cypher, y si miran todos los lenguajes para hacer consultas sobre grafos utilizan expresiones regulares, es una de las funcionalidades básicas para expresar cómo se debería ver el camino que uno quiere retornar, ¿cierto? Y ahí entonces lo que uno dice, bueno, yo tengo un grafo, yo tengo una expresión regular que me dice, o tengo una forma de especificar el patrón que tiene que satisfacer este camino, y uno quiere entonces entender cuántos son los caminos que me pueden llevar desde un nodo a otro, ¿sí? Entonces uno podría decir, también tengo como entrada el A y el B, que son desde a dónde quiero ir. Quiero ir de Marcelo Arena a Barack Obama, quiero saber cuántos caminos existen, ¿sí? Bueno, este es un problema muy básico en grafo, ¿sí? Y normalmente además uno agrega un parámetro adicional, porque los caminos pueden tener ciclo, y si tengo ciclos voy a tener una cantidad infinita de caminos, simplemente puedo dar vueltas varias veces por el ciclo. Lo normal es que uno además especifique el largo, ¿sí? Entonces uno va a terminar con un problema, que es el problema de contar en un grafo todos los caminos que van desde A a B, lo voy a poner mejor así, que satisfacen un cierto patrón, que es R, y donde uno tiene un largo. Yo digo, quiero saber los caminos de largo 10. Lo puedo hacer de otra manera, también podría decir, quiero saber los caminos más cortos, o los caminos en ciclo, se puede ver de distintas formas, ¿sí? Bueno, este es un problema básico que en el grupo hemos estado estudiando ya hace algún tiempo. Y lo quería mencionar porque ya me queda poquitito tiempo, así me pueden hacer un par de preguntas. ¿Qué es lo que sabemos de este problema? Y aquí este es un problema donde nos enfrenta a la misma disyuntiva que teníamos antes, que es, si uno intenta hacer un algoritmo, uno se da cuenta que este problema se ve difícil. Y todos los algoritmos que uno termina teniendo son algoritmos que se ven de tiempo exponencial, como lo que veíamos antes, ¿sí? Se ven como 2 elevado a algo. Los algoritmos de tiempo exponencial son algoritmos cuyo tiempo el tiempo que uno requiere para para ejecutar estos algoritmos
va creciendo muy rápido, ¿sí? Y ya con entradas de tamaño moderado uno se da cuenta que los computadores simplemente no pueden resolver ese problema. Entonces ahí uno se hace la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que estará pasando acá? ¿Será posible demostrar que este problema no se puede resolver? Y eso es el tipo de cosas que uno hace en teoría de la computación. Finalmente sí, como un resultado del grupo demostramos que este problema no se puede resolver, y con quien no se puede resolver en este caso significa, si yo tuviera un algoritmo eficiente para resolver este problema, sería capaz de resolver otros problemas que vemos como problemas difíciles. Por ejemplo, el problema, yo sería capaz de contar cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Estábamos pensando en este problema de programación lineal entera, que el problema de encontrar una solución óptima ya era difícil. Imagínense si ahora les digo quiero contar el número de soluciones que tengo, ¿sí? Se ve aún más difícil el problema. Bueno, si uno es capaz de resolver este problema acá, va a ser capaz de resolver el otro problema. Entonces, en ese sentido, uno está demostrando, bueno, hay una barrera natural para este problema, ¿sí? Y la otra parte que tenía que ver con lo que le estoy mencionando de primalidad, y aquí abro la caja del secreto de primalidad, finalmente en primalidad el gran avance, que es el gran avance de los 70 en términos de algoritmos, es la idea de utilizar algoritmos que son aleatorizados. Por eso se demoraba cuando lo ejecuté dos veces tiempos distintos, porque en realidad hay una parte del algoritmo que lo que está usando son ciertos tests aleatorios. Y por eso, de hecho, también el test de primalidad tenía un parámetro adicional. No solo tenía el número, sino que decía 100. Decía 100 porque yo le estoy diciendo cuál debería ser la probabilidad que voy a aceptar de error. ¿Cuál es el error en ese caso? Puede pasar que yo le pase un número primo y él me diga que es compuesto, que no era primo, o le puedo pasar un número que es compuesto y él me puede decir que es primo. Esos errores se pueden producir en ese test de primalidad que yo le estaba dando, pero el 100 lo que significaba es que quiero que el error no sea más grande que 1 dividido por 2 elevado a 100. ¿Sí? Esa es la probabilidad de error del algoritmo que acabamos de ejecutar. 1 partido por 2 elevado a 100, si revisan cuánto es, no me acuerdo exactamente, pero es como 1 dividido por 10 elevado a 35. O sea, estamos hablando de una probabilidad que es más pequeña que la probabilidad de que falle el computador, de ganarse el quino 2 meses seguidos, etcétera, etcétera. Lo pueden calcular en una probabilidad bajísima. Y de hecho, si no los convence, uno podría decir, voy a pedir que la probabilidad no sea más grande que 1 partido por 2 elevado a 200. Le voy a cambiar el segundo parámetro, cuando llame al test de primalidad va a ser P,200. 1 partido por 2 elevado a 200 significa esencialmente un evento que no sucede, ¿sí? No voy a tener problemas en el test en el sentido que la probabilidad de que falle es realmente baja. Y si miran los tiempos de ejecución, la gran gracia es que no se va a ver más que el doble de lo que teníamos antes. En lugar de 1 segundo, se va a demorar 2 segundos, ¿sí? Ese es un gran paso. Tenemos todas estas herramientas que vienen de la idea de vamos a tener algoritmos aleatorizados. Y la segunda, otra segunda gran idea es la idea de aproximado. Ya no quiero contar de manera exacta, o en general no quiero hacer una computación de un problema de manera exacta, no quiero calcular exactamente el óptimo, quiero calcular algo que es aproximado. En el caso de contar significa algo que está cerca y que yo puedo dar garantías de cuán cerca está. En el caso, por ejemplo, de maximizar, ya no obtengo el máximo, pero obtengo algo que está cerca de ser el máximo y me gustaría dar las garantías de cuán cerca va a estar, ¿sí? O sea, no me gustaría que sea algo que pueda estar arbitrariamente lejos. Yo puedo decir, no sé, va a ser, en el peor de los casos, 3/4 del máximo. Perfecto, esa es la garantía que quiero dar. Entonces, si uno aplica esas dos ideas de aleatorización y de aproximación a este problema, algo que es interesante, y este es un resultado que es del 2019, que estuvimos en el 2019 trabajando en este problema, es que finalmente sí existe un algoritmo eficiente que puede aproximar este conteo y que es aleatorizado, así que tiene una probabilidad de error que también uno puede manejar. ¿Y qué es lo que uno llama en el área? Bueno, fully polynomial, un fully polynomial randomized approximation scheme. Les dejo ese término por si acaso alguien los quiere buscar, pero esencialmente es la idea de no vamos a hacer conteo exacto, porque sabemos que es difícil, vamos a hacer conteo aproximado, y además existe una probabilidad de que ese conteo aproximado esté mal, ¿sí? Entonces es aleatorizado y hay que manejar también esa probabilidad de error. Ya, como último comentario, para tener un par de minutitos para preguntas, una vez obtenido esto, hay muchísimas cosas que hacer. Este es como el primer paso. Tenemos en este minuto el algoritmo, pero ese algoritmo no está implementado. Al hacer una implementación es no trivial, hay mucho trabajo que hacer, y si uno quiere implementar eso de manera eficiente, hay mucho trabajo que hacer. El algoritmo en este minuto
es polinomial, pero el polinomio tiene un valor demasiado grande. Entonces hay mucho trabajo para lograr tomar eso y transformarlo en un algoritmo práctico que podría llegar, si es que logramos que esto funcione de manera eficiente, tener mucha utilidad en la práctica. Finalmente, el primer algoritmo con el cual uno podría empezar a hacer el conteo de caminos, ¿cierto? Bajo para este problema que les di, donde uno puede especificar el patrón que define al camino, ¿sí? Y no solo hay espacio en ese sentido, sino que hay espacio también porque uno no solo quiere considerar expresiones regulares, eventualmente uno quiere pasarse a expresiones que son más complejas, hay otras estructuras de datos, no solo grafos, donde a uno le gustaría mirar esto, etc. Hay mucho espacio en este caso para tanto el desarrollo de algoritmos, utilizando estas técnicas de aproximación y aleatorización, como eventualmente para la demostración de que hay cosas que, de nuevo, son herramientas que uno aprende, no es que simplemente uno hace esta demostración de que no existe un algoritmo, se parte desde cero, son herramientas que uno aprende en el área. También hay mucho espacio para demostrar que hay cosas que eventualmente no se pueden hacer, ¿sí? Y con eso cierro, los dejo con esta idea. Si quieren llevarse algo de esta charla, porque había harta información, son, uno, la curiosidad de cómo se logró resolver el problema de primalidad, cuál es el salto tan grande que se dio. Y otra cosa, piensen en las bases de datos de grafo. Más que como exactamente qué problema resolver, échale una mirada a qué es lo que se está haciendo hoy en día, porque es un tema que está ganando mucha popularidad. ¿Sí? En particular por lo que les decía, que estas bases de datos son muy flexibles. Eso, con eso cierro. No sé si hay preguntas. Pueden ser preguntas no solo de lo que hablé en la charla, sino del área también. ¿Sí? Dejo aquí. Perdón, ¿qué exponente ya? Martín Muñoz, sí, me hizo. ¿Qué exponente tiene este algoritmo? Ya, suponiendo que o sea, si tu grafo. A ver, es que, a ver, el exponente depende de dos cosas. Depende del tamaño de tu entrada, que es el grafo y la expresión regular, y también depende del error que uno tiene, ¿sí? O sea, cuando uno dice voy a tener un error epsilon, un medio, se supone que para que sea este algoritmo polinomial, lo que tiene que funcionar en tiempo polinomial en el 1 partido por epsilon. O sea, lo cual significa que si yo quiero hacer el error más pequeño, tengo que tomar, el esfuerzo va a ser más grande. El exponente que tiene este minuto es 7, ¿sí? No estamos orgullosos de ese 7, ¿eh? Es el primer algoritmo polinomial, pero hay mucho que trabajar, sí. Sí. Un algoritmo de n a la 7 no es un algoritmo que se puede usar en la práctica. No sé, por ejemplo, piensen en los datos de Wikipedia. Los datos de Wikipedia están en un grafo, ¿sí? O sea, no solo existe, o sea, Wikipedia es la forma que la conocemos hoy en día, sino que además uno puede bajar una base de datos de grafo que tiene toda esa información. Ahí estamos hablando alrededor de un terabyte. Obviamente uno no puede usar un algoritmo de orden n a la 7 con un terabyte. Pero hay mucho espacio. Finalmente el n elevado a la 7 viene porque se podía con ese, o sea, uno puede demostrar que el algoritmo funciona bien con ese orden. Hay harto trabajo que hacer para demostrar que anda bien, en el sentido de que es correcto, pero hay muchísimo espacio para optimizar, ¿sí? Sí, no sé si hay más preguntas. Juan Pablo, no sé si no hay más preguntas. Tú eres el maestro de ceremonia. O sea, Juan Pablo, o... Sí, terminamos la presentación entonces, Juan Pablo, ¿se me puede decir eso? O... Se me perdió Juan Pablo. Ya, bueno, cerramos la presentación. Si no hay más preguntas, ustedes además tienen otra charla. Muchas gracias por la atención. Nos vemos, que le vaya muy bien, ¿no?